Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1441 a 1450. La multitud a su alrededor gritó su aprobación. Todos estaban felices de ver la diversión. El supervisor se sentó en su silla, sorbiendo lentamente su té y mirando con tristeza a Matthew de vez en cuando. En su opinión, el intento de Matthew de reclutar 10 maestros y doctores aquí fue puramente un sueño. En primer lugar, era raro que un doctorado en medicina necesitara salir a buscar trabajo. Estos son los mejores talentos. Y antes de que se gradúen, serán fichados por los principales hospitales, las principales compañías farmacéuticas o algunas instituciones de investigación. Otros, en cambio, permanecerán en la universidad y continuarán sus estudios o simplemente darán clases. Se puede decir que en una mañana aquí. Es difícil decir si habrá 10 doctores en medicina que puedan venir aquí para la feria de trabajo. Y hay varias compañías farmacéuticas presentes, todas las cuales son compañías farmacéuticas relativamente conocidas en este lado de la provincia de Cantón. Incluso si esos maestros y doctores buscaran trabajo, elegirían estas compañías farmacéuticas y no elegirían una farmacia pequeña y desconocida. ¿Qué tipo de desarrollo podría haber en una pequeña farmacia como esa? A juzgar por su experiencia en ferias de empleo anteriores, ni siquiera los estudiantes de medicina irían a trabajar a las farmacias, y mucho menos los médicos de maestría. Por lo tanto, este supervisor sintió que estaba seguro de ganar esta apuesta, y solo quería hacer que Matthew hiciera el ridículo en público. Después de unos 10 minutos, comenzó la feria de trabajo. Inmediatamente, un grupo de personas ingresó a la feria de trabajo. Todos graduados que buscaban trabajo. Deambularon por la feria de empleo, buscando empresas que coincidieran con sus especializaciones, comparando salarios y perspectivas de desarrollo, y luego determinando sus opciones. Las dos compañías farmacéuticas que estaban junto a ellos también estaban ocupadas deteniendo a la gente. Los que estaban reclutando también eran graduados farmacéuticos y competían con Matthew. Obviamente, la atracción de estas dos compañías farmacéuticas fue mucho mayor que la de la farmacia de Matthew. Después de un corto tiempo, ese supervisor inscribió a 3 estudiantes universitarios. La compañía farmacéutica del otro lado también había contratado a 2 estudiantes universitarios. Pero por parte de Matthew, nadie entró a echar un vistazo. Por un lado, el diseño del lado de Matthew era demasiado lamentable y, por otro, nadie realmente quería ir a una farmacia desconocida. El supervisor estaba de pie con orgullo a su lado con su taza de té. Amigo, un mal día. Ya te lo dije. No hay necesidad de que una farmacia como la tuya tenga que hacer contrataciones aquí. Si vas a la escuela de salud, probablemente todavía tendrás demanda. Pero simplemente no me escuchas. Oye, las personas sin conciencia de sí mismas son las más aterradoras. Varios miembros del personal de su lado también se rieron, y los ojos de todos ellos estaban llenos de burla cuando miraron a Matthew. En su opinión, Matthew estaba simplemente bromeando. Competir en medio de 2 conocidas compañías farmacéuticas. Esto no era buscar problemas. Matthew no les prestó atención y siempre se sentaba en la plataforma de pesca. El supervisor tomó un sorbo de su té y continuó. Amigo, ¿por qué no escuchas mi consejo? ¿Por qué eres tan terco? Si admites la derrota ahora, puedo salvarte la cara. Solo llámame abuelo. No tienes que llamarme 3 veces. ¿Qué te parece? Matthew frunció el ceño ligeramente. Miró al supervisor y dijo con voz fría. ¿Tienes miedo? El supervisor se rió abiertamente. ¿Miedo? ¿De qué tengo miedo?
Ya eres así. Aún podría perder. Niño. Estoy haciendo esto por tu propio bien. ¿No lo entiendes? Bien. Ya que estás empeñado en seguir tu propio camino. Entonces no te persuadiré. Veré cómo te arrepientes más tarde. Te lo digo. Hay tantos de nosotros mirando que no puedes retractarte de tu deuda. Matthew. Espero que no te arrepientas. El supervisor se burló. Me arrepiento. G. No sueñes con eso. Matthew lo ignoró y miró en silencio a lo lejos. Porque Lilin caminó hacia atrás y, a su lado, tenía algunos jóvenes con anteojos. De hecho, en la primera noche, James Yellen sacó a Lilin y le compró 2 juegos de ropa de pies a cabeza. Además, Lilin se había vestido especialmente hoy. Solo para la feria de trabajo de hoy. El significado de Ellen era simple. Esta farmacia suya ciertamente no era muy atractiva para esos graduados. Cuando llegue el momento, es posible que ni siquiera haya nadie que venga a pedir consejo. Por lo tanto, la mejor manera es dejar que Lilin use el truco de belleza para atraer a un grupo de personas a echar un vistazo. Al menos que esos graduados sepan cómo los tratan en la farmacia. Luego pueden reclutar personas. La propia Lilin era bastante bonita. Y después de cambiarse de ropa y vestirse con cuidado, se veía un poco deslumbrante. Además, no hacía mucho que se había graduado y todavía era estudiante de esos maestros. Una chica tan bonita salió a repartir folletos y podía hablar. Y realmente atrajo a algunos jóvenes. Lilin los llevó al lado de Matthew e inmediatamente sonrió. Algunos adultos mayores. Este es el gerente general de nuestra compañía. Lin. ¿Por qué no conocen un poco sobre nuestra empresa y cómo los tratamos primero? Varios jóvenes asintieron con la cabeza. De hecho, cuando vieron esta farmacia, tenían algo de desdén en sus corazones. Estos pocos jóvenes eran todos maestros y doctores en medicina. Esas grandes compañías farmacéuticas ni siquiera iban allí, y mucho menos a esta pequeña farmacia. Sin embargo, por el bien de Lilin, tenían que seguir los movimientos aquí, sin importar qué. Algunos jóvenes se acercaron y fingieron recoger los folletos de la mesa. En este momento, el supervisor a su lado estaba un poco inquieto. Lilin había traído de vuelta a tanta gente de una sola vez. Si el reclutamiento era exitoso, no estaría en problemas. Se acercó apresuradamente y dijo en voz alta: Oigan, hermanos, nosotros, Hongsheng Pharmaceutical, estamos entre los mejor tratados en la provincia de Eastshire. ¿Qué tal si vienes a nosotros para averiguar más? La compañía farmacéutica, por otro lado, hizo lo mismo y comenzó a acercarse para atraer a la gente. Podían decir que los jóvenes eran un poco mayores y definitivamente no eran estudiantes universitarios. Ya fueran maestrías o doctorados. Para ellos eran talentos muy importantes. Algunos jóvenes se miraron entre sí. Y en realidad eran demasiado vagos para perder el tiempo aquí. Después de todo, no bromearían sobre su propio futuro. Incluso si Lilin fuera guapo, no se irían a trabajar a una farmacia para un Lilin. ¿Verdad? Justo cuando estas pocas personas estaban a punto de irse, Matthew dijo de repente: algunos de ustedes no necesitan leer la descripción de la compañía en el frente. Ustedes solo miren la última página. Tiene el tratamiento de la compañía. Lilin también asintió a toda prisa. Sí. Algunas personas mayores. Ya que ustedes están aquí, no es demasiado tarde para al menos averiguar sobre el trato de la compañía antes de tomar una decisión. Estos jóvenes en realidad planeaban irse de inmediato. Pero Lilin les había pedido personalmente. Por lo que tenían que darles una cara. Sin importar qué. Pasaron a la última página sin cuidado. Y después de solo un vistazo,
Se congelaron en seco. Uno de los jóvenes de piel ligeramente oscura soltó: Esto es una tontería. ¿Verdad? Un título de maestría comienza en 30.000 por mes. Hasta 50.000 en un año. El salario del médico comienza en 50.000 por año. Hasta 80.000 en un año. Comida y alojamiento incluidos. Un piso de 2 habitaciones para 2 maestros y un piso de 2 habitaciones para un médico. Varias otras personas también tenían los ojos muy abiertos mientras miraban ansiosamente a Matthew. Sus rostros llenos de expresiones de incredulidad. Este salario, en comparación con otras empresas y empresas farmacéuticas, era varias veces superior. Y este trato, eso lo era aún más. En un lugar como la provincia de Eastshire, donde cada centímetro de tierra era oro. Alquilar un apartamento siempre era el gasto más grande. Muchos estudiantes recién graduados solo pueden pagar una habitación individual de 10 pies cuadrados. Lo cual es un lujo. Ahora, han arreglado todas las casas. Y todas son casas tan grandes. No solo los jóvenes quedaron atónitos, sino que incluso las personas de las 2 compañías farmacéuticas junto a ellos también quedaron atónitas. Se enorgullecían de su buen trato. Pero en comparación con el lado de Matthew, era un mundo de diferencia. Lillian sonrió y dijo: Mayores. Este es el trato normal de nuestra empresa. Además, su vivienda, que todavía se encuentra dentro de un distrito de alto nivel en la provincia de Eastshire, está en la ciudad de Southline. Nuestro jefe tiene un pequeño edificio completo en Southline City. Solo para que vivan ustedes. Personas mayores altamente educadas. Mientras todos se registren con nuestra compañía. Esta noche. Pueden mudarse allí de inmediato. Ante estas palabras, estos jóvenes no pudieron evitar engatusarlos. Todos estaban muy emocionados. Aunque no estaban mal educados. Aunque se apuntaran con la mejor compañía. Ahora solo podían vivir en una sola habitación como máximo. Además, era una habitación individual en un barrio destartalado. Ahora, registrarse con esta farmacia y dominar directamente un distrito de alto nivel como Southline City. Esto es simplemente un gran avance en su imaginación. La ciudad de Southline, que era un conocido distrito de alto nivel en la provincia de Eastshire. Dada su situación, era probable que no pudieran permitirse comprar una casa allí durante su vida. Ahora, una vez que se graduaran, podrían vivir directamente en él. Esto era demasiado lujoso. Un joven dijo de inmediato: General Lin, este tratamiento es cierto. Matthew sonrió levemente. Todos estos tratamientos estarán escritos dentro de nuestro contrato de firma. Este contrato es legalmente válido. El joven inmediatamente se emocionó y dijo: Señor Larson, ¿cuándo puedo firmar entonces? Soy doctor en medicina clínica y me graduaré pronto. Yo puedo ir a trabajar en cualquier momento. Varios otros jóvenes también hablaron con entusiasmo, queriendo inscribirse del lado de Matthew. Matthew sonrió y asintió. No hay problema. Podemos registrarnos ahora mismo. Pequeño Lee. Sacas nuestro contrato. Lilin inmediatamente sacó el contrato. Y algunas personas de este lado estaban a punto de firmar cuando el supervisor se acercó de repente. Apellido Lin. Simplemente no puedo soportarlo más. No podemos hacer las cosas sin un resultado final. ¿Verdad? Puedes vivir con tu conciencia si engañas a un grupo de estudiantes universitarios no iniciados como este. El supervisor gritó fríamente. Varios jóvenes detuvieron inmediatamente sus movimientos y miraron a Matthew con cautela. Matthew, ¿cómo les mentí? El supervisor se burló. ¿Cómo los engañaste? Necesito decírtelo. En primer lugar,
Hablemos de este salario tuyo. Este salario tuyo ya es más de 3 a 5 veces el salario promedio. Esta farmacia tuya. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cómo te atreves a ofrecer tal salario? Además, este tema de su tratamiento. Eso es demasiado para arruinarlo. Lo dejaré así. Ustedes pocos lo piensan por sí mismos. Con esta restricción de compras en la ciudad provincial ahora, que le permite tener un edificio en South Lynn City. Las caras de varios jóvenes cambiaron instantáneamente y dejaron los contratos en sus manos. Al ver esta situación, el supervisor se burló en su corazón e inmediatamente dijo: bien. Incluso si realmente tiene un edificio en South Lynn City. Pero, ¿sabes cuántas casas hay en un edificio? ¿Y cuánto vale esta casa? Déjame decirte esto. Esta pequeña casa vale al menos más de 100 millones de dólares. Se llevó una casa pequeña por valor de más de 100 millones de dólares y se la dio a ustedes como alojamiento para el personal. Olvídenlo. No diré más. Piénsenlo ustedes mismos. ¿Es esto posible? Los rostros de estos jóvenes se volvieron extremadamente feos. Como si realmente hubieran sido engañados. Lilin estaba ansiosa. Oye. ¿De qué estás hablando? Hemos firmado un contrato aquí. Todos estos paquetes salariales. Todos están escritos en el contrato. Esto sigue siendo falso. El supervisor se burló. Los contratos son las cosas más confiables. ¿Quién sabe si habrá cláusulas ocultas en su contrato? Estos jóvenes, que no están profundamente involucrados en el mundo, serán fácilmente engañados por esos contratos con motivos ocultos. En este momento, un hombre al lado del supervisor también se burló. Algo así como un contrato. Todavía tienes que confiar en esas grandes corporaciones y grandes empresas. ¿Qué tipo de farmacia es esta? Nunca he oído su nombre. Puedo confiar en los contratos que ofrecen. Ustedes, los jóvenes, que nunca han experimentado la oscuridad de la sociedad, no tienen idea de lo abominables que son realmente los estafadores en este mundo. Este tipo de contrato, una vez que lo firme, probablemente no podrá cambiar sus vidas. Jóvenes, cuando buscan trabajo, es normal mirar el salario y el paquete. Pero no deben cegarse por este salario y paquete. Tienes que recordar una cosa. Cuando las cosas van mal, ¿habrá demonios? Varios jóvenes estaban tan asustados que sus rostros se pusieron blancos. Y cuando miraron a Matthew, era como si estuvieran mirando a un demonio devorador de hombres. Lilin estaba tan enojada que su cuerpo se estremeció y señaló al supervisor y dijo en voz alta: tú estás arrojando sangre. ¿Qué nos impide ofrecer tales salarios y trato? ¿Sabes qué tipo de estatus tiene nuestro jefe? Este salario y trato no es nada para ellos. Mi jefe, el edificio en South Lynn City, simplemente está inactivo. Por lo que se ha sacado como alojamiento para el personal. Es por el bien del personal. ¿Qué no puede gustar? Nuestro jefe ve talento. Por lo que ofrece un paquete salarial de este tipo. Tú. ¿Quién eres tú para las personas equivocadas como esta? El supervisor se burló. ¿Quién ha hecho daño a la gente? Solo estoy analizando la situación. Si crees que te he hecho daño, entonces demuéstramelo. No hablemos de nada más. Puedes probarme solo sobre este edificio en South Lynn City. La multitud a su lado se echó a reír. Y uno de ellos gritó: bien. Primero prueba el asunto de este dormitorio. Mientras puedas demostrar que tu jefe tiene un edificio en South Lynn City, te creeremos. Incluso esos pocos jóvenes miraban a Lilin. En su opinión, pensar que había un edificio en South Lynn City era simplemente una tontería. Lilin tenía prisa. ¿Cómo podría probar tal cosa?
Podría simplemente llevar a estas personas a Southland City. El supervisor miró oblicuamente a Matthew, con una fría sonrisa en su rostro. En su opinión, Matthew era un mentiroso. Hoy, no solo iba a exponer el engaño de Matthew, sino que iba a hacerle perder la cara. Matthew tampoco dijo nada. Siempre estaba sentado en la plataforma de pesca, sin siquiera querer explicar una palabra. Justo cuando el caos reinaba aquí, en la distancia, algunas personas de repente caminaron a toda prisa. El que estaba al frente no era otro que el señor Jan. Lo seguían algunas personas que, a juzgar por su vestimenta, no eran personas comunes. Tan pronto como vio a Matthew sentado en la escena, su rostro cambió inmediatamente a una expresión halagadora. Se acercó con una sonrisa sarcástica y se inclinó directamente hacia Matthew. Señor Larson, ¿cómo está? Matthew lo miró y se sorprendió un poco. Jefe Jan. ¿Qué lo trae por aquí? El jefe Jan dijo apresuradamente. Señor Larson. Es así. Hace 2 días, cuando estaba ayudando a limpiar mi casa, escuché a la señorita Lin mencionar que quería contratar personal aquí hoy. Resulta que estoy más familiarizado con los líderes de estas universidades. Así que los invité específicamente hoy solo para coincidir contigo. ¿Qué tipo de talentos necesitas de tu lado? Solo puedes decirles. Definitivamente cooperarán completamente contigo. Fue solo en este momento que la multitud notó a esas pocas personas detrás del gerente general Jan. El supervisor a su lado miró con incredulidad. Director Chen. Director You. Director Don. Ustedes. ¿Cómo es que están todos aquí? Los pocos jóvenes, por otro lado, estaban aún más conmocionados. Uno debe saber que estas pocas personas que habían venido eran todos líderes de varias universidades importantes de este lado de la ciudad universitaria. Algunos de sus directores también estaban con ellos. El director de tal universidad no es algo que la gente común pueda conocer cuando lo desee. Incluso para estudiantes como ellos. Es posible que no puedan reunirse con el director una vez al año. Y ahora, estos pocos directores, todos parados aquí, miraron a Matthew incluso con un toque de respeto. ¿Cuál era la situación? Al ver a estos directores, Matthew finalmente se puso de pie y los saludó. Para este tipo de personas culturales, Matthew todavía tenía mucho respeto. Varios directores fueron aún más educados con Matthew, acercándose para estrecharle la mano y saludarlo. De hecho, no conocían a Matthew, pero el señor Jan les había hablado de él. Este señor Jan, que tenía mucha energía en la capital provincial, también tenía mucha participación comercial con el lado universitario de la ciudad. Estos directores y el señor Jan eran viejos conocidos. Habían aprendido del señor Jan que incluso las 10 grandes familias tenían que tratar a Matthew con respeto. Por lo que, naturalmente, no se atrevieron a tratarlo con desgana. Después de algunas bromas, el director Chen sonrió y dijo: Señor Larson, lo tratan muy bien aquí. Creo que los alumnos de nuestra escuela son muy adecuados para una empresa como la suya. ¿Qué tal esto? Haré una llamada más tarde y haré que todos nuestros estudiantes vengan a verte. ¿Qué tal eso? Junto a él, el director You dijo de inmediato: Viejo Chen, en su escuela solo hay unas pocas personas en la categoría farmacéutica. Señor Larson, todavía hay más personas en la categoría de medicina en nuestra escuela. ¿Por qué no se los presento? El director Don dijo con una sonrisa. Señor Larson, al reclutar personas, es más importante ser preciso que tener muchos. Nuestra escuela
Hay muchos estudiantes de alto calibre. Se los puedo recomendar. Antes de que terminaran las palabras, el director Chen dijo de inmediato: ¿Qué tipo de palabras llamas así? Los estudiantes de nuestra escuela. Conocimiento profesional que es muy sólido. Director You. Usted dice eso como si el conocimiento profesional de los estudiantes de alguien no fuera sólido. Mientras hablaban, varios directores comenzaron a discutir primero, para presentar a los estudiantes a Matthew. Ellos mismos primero se sonrojaron. De hecho, esto era bastante normal. Como directores, todos quieren que sus estudiantes obtengan mejores trabajos y puedan tener un mejor trato y mejores perspectivas. Sin mencionar el estado del propio Matthew, las 10 familias principales tenían que tratarlo con respeto. Y esa era definitivamente la persona número 1 en la provincia de Eastshire. Siguiendo a un jefe así. En primer lugar, no hay necesidad de hablar sobre su estado y futuro. Una vez que el jefe los aprecia, una promoción informal puede ponerse al día con sus décadas de arduo trabajo. Además, nunca antes habían visto tales salarios y trato. ¿Quién no querría que sus estudiantes ganaran más dinero? Entonces, varios directores discutieron sin cesar. Todo en beneficio de sus alumnos. Esas personas a su lado estaban atónitas. Nadie había esperado que una farmacia en mal estado, que antes habían despreciado, tendría a varios directores discutiendo. Esos pocos jóvenes se miraron entre sí. Y uno de ellos de repente agarró el contrato sobre la mesa y dijo bruscamente: Señor Larson, yo estoy dispuesto a registrarme aquí con usted. Este contrato, ya ves. ¿Dónde lo firmo? Varias otras personas volvieron a sus sentidos y recogieron el contrato sobre la mesa, gritando que querían firmar. Varios directores estaban discutiendo. Entonces, ¿cómo podrían atreverse a esperar más? Si firmaban el contrato primero y resolvían el asunto, se estarían aprovechando de la situación. Matthew estaba a punto de hablar. Pero en ese momento, el supervisor dijo directamente: algunos directores deberían mirar con cuidado. Ustedes, como directores, no pueden ser descuidados al presentar trabajos a los estudiantes. Si esto fuera engañado por un estafador, ¿no arruinaría eso tu reputación de por vida? Al escuchar esto, Jan fue el primero en enojarse. ¿A quién diablos llamas mentiroso? El supervisor se burló. Estoy hablando de él. Acaba de decir que quería tomar un edificio en South Lynn City como alojamiento para el personal. Vamos. Vamos. Dices que no es un mentiroso. Entonces déjalo sacar este edificio en South Lynn City para que yo lo vea. Cuando se hizo esta declaración, inmediatamente provocó una gran conmoción entre la multitud de espectadores que la rodeaban. Anteriormente, estos pocos directores se acercaron, lo que provocó que la multitud circundante especulara en silencio en sus corazones que este Matthew realmente no podría ser un pez gordo. Sin embargo, estas palabras del supervisor ahora hicieron que la multitud sospechara nuevamente. Este no podría ser un estafador que estaba trabajando juntos para engañar a la gente. ¿O sí? Después de todo, en un lugar como South Lynn City, era muy poco probable que uno quisiera poseer un edificio completo. Sin mencionar el valor del edificio, el hecho de que había restricciones para comprar solo en la capital provincial hizo imposible que él fuera dueño de un edificio completo en South Lynn City. Algunos directores se miraron entre sí. No podían entender qué estaba pasando aquí. Sin embargo, todavía creían en el señor Jan. Después de todo, el señor Jan era un famoso hombre de negocios en la capital provincial y había estado haciendo negocios allí durante décadas. Por lo que no podía fingir. El director Chen dijo de inmediato: Tú
Esta persona. ¿Realmente puedes decir tonterías? ¿Qué quieres decir con traer este edificio para que lo veas? ¿De quién es el edificio que se lleva consigo? El director You miró a ese supervisor. Por supuesto que seremos responsables de nuestros propios estudiantes. Dado que presentamos a nuestros estudiantes al señor Larson. Eso significa que confiamos absolutamente en él. Eres tú. Por otro lado. ¿Quién eres tú para calumniar al señor Larson como un mentiroso? El director Don dijo con calma. El estudiante acaba de graduarse. Por lo que el lugar donde vive no es crucial. Sin embargo, creo que, dado que el señor Larson puede decirlo, debe poder hacerlo. Incluso si no todos viven en South Lynn City. El trato que les da el señor Larson ciertamente no será malo. Con estas palabras, el director Don en realidad estaba reuniendo a Matthew. Después de todo, en su opinión, tratar de tener un edificio en un lugar como South Lynn City era algo poco probable. Por lo tanto, había dicho directamente que podría no ser necesariamente necesario vivir en South Lynn City. Y que estaba bien vivir en otro lugar. De hecho, le estaba dando a Matthew un paso hacia abajo. El supervisor no esperaba que estos tres directores hablaran por Matthew. No pudo evitar enojarse y dijo en voz alta. Humph. Dejar que este personal viva en South Lynn City es una promesa que hizo antes. Si incluso esta promesa no puede cumplirse, entonces, ¿qué te hace creer que él puede cumplir el resto de sus promesas? Tres directores afirman que piensan en el futuro de sus estudiantes y son responsables de ellos. Entonces te pregunto, ¿realmente conoces a este hombre? ¿Sabes cómo es su compañía? ¿Sabes cómo lo tratan? Ni siquiera sabes si es dueño de un edificio en South Lynn City. Entonces, ¿quién eres tú para decir que eres responsable de tus estudiantes? Los tres directores se quedaron sin palabras, sin saber cómo replicar por un momento. Y solo pudieron mirar al jefe Yan con impotencia. La cara del gerente general Yan era irónica. Había buscado específicamente a los tres directores hoy porque quería recomendar algunos talentos a Matthew, para que pudiera acercarse a él. Sabía muy bien que con la fuerza de Matthew, si pudiera trabajar para Matthew, entonces su posición en la provincia de Eastshire definitivamente se dispararía en el futuro. Pero ahora, las cosas que había logrado hacer estaban siendo agitadas así por este supervisor, lo que simplemente lo hizo enloquecer de ira. Apretó los dientes y miró al supervisor, diciendo enojado: «Eres de Johnson Pharmaceutical». El supervisor tenía una mirada arrogante en su rostro. «Así es. Soy el subdirector de recursos humanos de Johnson Pharmaceutical». El señor Yan asintió lentamente con la cabeza y de repente dijo: «Bien. De ahora en adelante, estás despedido». El supervisor se congeló por un momento. Miró al señor Yan con indignación. «¿De qué estás hablando? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú para despedirme?» «Te lo estoy diciendo». Sin esperar a que hablara, el señor Yan agitó la mano con impaciencia. «Ve. Llama y pídele a Lee Johnson que venga a verme». La cara del supervisor cambió. «¿Tú conoces a nuestro presidente? ¿Cómo te atreves a llamar a nuestro presidente por su nombre?» El señor Yan soltó una maldición. «Don. Maldito presidente. ¿Qué clase de mierda es él en el lugar de la OSI? Dígale que en menos de 10 minutos haré que su Johnson Pharmaceutical quiebre». El supervisor miró al señor Yan con una cara desconcertada y, en este momento, estaba un poco aterrorizado en su corazón. Realmente no podía entender de qué era capaz este gerente general Yan. ¿Cómo se atrevía a decir palabras tan arrogantes? Sin embargo, cuando lo pensaba,
Su propio jefe, quien era considerado un empresario exitoso en la capital provincial. ¿Cómo podía ser llamado así? Pensando en esto, se sintió un poco más a gusto y apretó los dientes. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro presidente de esa manera? Espérame. Cuando llegue nuestro presidente más tarde, veré cómo terminas. El señor Jan ni siquiera se molestó en decir nada mientras se disculpaba con Matthew uno tras otro. Matthew se sentó en silencio. Siempre estaba bebiendo té. Como si todo esto no tuviera nada que ver con él. En este momento, los jóvenes, por otro lado, todavía dudaban si inscribirse o no. Las palabras del supervisor les habían hecho tener algunas dudas en sus corazones. Sin embargo, con los 3 directores aquí, no sabían a quién creer por un tiempo. En este momento, el director Chen no pudo soportarlo más y dijo indignado: están mal de la cabeza. Date prisa y firma si puedes. ¿Qué? Esperar a que los otros estudiantes vengan y compitan contigo más tarde. ¿Crees que puedes competir con esos grandes triunfadores? Varios jóvenes se miraron entre sí. Y uno de ellos volvió en sí e inmediatamente tomó el contrato y firmó su nombre con un silbido. Este joven, que era de la escuela del director Chen, tenía absoluta confianza en él. Algunos otros jóvenes, 2 de ellos vacilaron un poco, pero firmaron de inmediato. Hubo otro, que al final tampoco firmó. Todavía quería esperar y ver. Y todo esto, Matthew asimilaba. Después de esperar 5 minutos, cuando vio que el joven no había firmado el contrato, Matthew agitó la mano y le pidió a Lilin que retirara el contrato. Lilin se acercó y estaba a punto de aceptar el contrato. Pero el joven presionó el contrato. No se apresure. Yo lo pensaré primero. Matthew, lo has estado pensando lo suficiente. Varios de ellos han firmado y tú no. Lo que significa que no confías en nosotros. Ya que no confiamos, no tiene sentido trabajar juntos. Después de decir eso, Matthew arrebató directamente el contrato y lo puso en la bolsa de archivos. Este joven miró esto con los ojos muy abiertos. Su rostro se volvió un poco avergonzado. En este momento, de repente tuvo la sensación de que parecía haber perdido una de las oportunidades más importantes de su vida. 10 minutos pasaron rápidamente. Y el sonido de una locomotora rugiendo de repente llegó desde la distancia. La multitud volvió la cabeza para mirar y vio que un Mavic se acercaba rápidamente. Al ver a este Mavic, el supervisor se llenó de alegría. Nuestro presidente está aquí. Bastardo. No te escapes. Mira cómo nuestro presidente te arreglará. Con eso, lo saludó con entusiasmo, asintiendo con la cabeza y dando la bienvenida a un hombre de unos 50 años. Este hombre no era otro que el presidente de Honsen Pharmaceutical, Li Honsen. Se acercó con la cabeza en alto y la cara llena de hielo. ¿Quién acabas de decir que me insulta aquí? Sin esperar a que el supervisor hablara, el jefe Jan se destacó directamente. Soy yo. Al ver al jefe Jan, la cara de Li Honsen cambió instantáneamente. Antes de que el supervisor se diera cuenta, miró al jefe Jan y apretó los dientes. Sí. Sí. Es ese hijo de puta. Presidente. Esta persona es realmente demasiado arrogante. Y la forma en que lo maldijo hace un momento fue demasiado difícil de escuchar. Simplemente no podía soportarlo. Por eso te llamé. Después de haber dicho algunas palabras, se sorprendió al descubrir que el presidente no estaba con él. Volviendo la cabeza para mirar, vio al presidente de pie en su lugar, con el rostro pálido y la frente cubierta de sudor frío. Inmóvil. Como si hubiera visto algo horrible. Rápidamente corrió. Presidente. ¿Qué le pasa? No se siente bien. El presidente lo ignoró.
Pero de repente corrió hacia el señor Jan y le dijo con voz temblorosa: «Hermano John. ¿Usted? ¿Por qué está aquí?» Al ver esta escena, el rostro del supervisor se puso pálido al instante. El presidente, sorprendentemente, realmente conocía a esta persona. Además, lo más crucial fue que su presidente fue realmente tan cortés con el señor Jan. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Uno tenía que saber que su presidente, quien también era considerado un conocido empresario en la provincia de Eastshire, a menudo bebía y charlaba con los grandes magnates de la provincia de Eastshire. Durante tanto tiempo, nunca había visto al presidente tratar a nadie con tanto respeto. Ahora, ¿cómo podría ser tan respetuoso con este señor Jan? En este momento, el supervisor fue como caer en una bodega de hielo. Sabía que estaba en problemas esta vez. El rostro del señor Jan estaba frío cuando miró al supervisor. Lee Honsen. Ese es uno de sus hombres. Lee Honsen dijo apresuradamente. Hermano John. Eso es del Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa. Hermano John. Este hijo de puta te ha ofendido. Si realmente hay algo mal, puedes decirme. Yo definitivamente te ayudaré a darle una lección. El señor Jan dijo con frialdad. No hay necesidad de darle una lección. Te invité aquí para que me ayudaras con dos cosas. Lee Honsen asintió y asintió. Hermano John. Solo dame una orden. Haré cualquier cosa en una montaña de espadas y un mar de fuego. Gerente General Jan. Primero, tengo un edificio en South Lynn City que fue transferido recientemente al señor Larson. Sin embargo, este supervisor suyo no cree que tenga un edificio en South Lynn City. Este asunto, puedes probarlo por mí. Lee Honsen asintió de inmediato. Puedo probar esto muy bien. Hermano John. Este edificio, al principio, todavía era un regalo conjunto para usted de parte mía, del señor Chau y de los demás. Hicimos todas las escrituras de propiedad y otras cosas para este edificio. Lo conozco mejor. Al escuchar estas palabras, la multitud que los rodeaba estalló en un rugido. Los rostros de la multitud se sorprendieron. Este Matthew, en South Lynn City, realmente tenía un edificio. Los tres directores también miraron con incredulidad. Parecía que este tratamiento era realmente cierto. El supervisor, sin embargo, entró un poco en pánico y dijo con urgencia: Presidente, esto, ¿cómo es posible? No está restringido nuestro lado de la ciudad provincial. Lee Honsen lo fulminó con la mirada. ¿Qué diablos sabes? Estas casas, no compradas por el hermano John, pero las primeras antes de la construcción de la casa. El acuerdo fue entregado al hermano John. Al principio, cuando se construyó South Lynn City, yo, el gerente general Chau y los demás, teníamos inversiones en ella. Sin embargo, hubo un problema con los fondos en una etapa posterior. Y fue el hermano John quien tuvo la amabilidad de hacerse cargo de estos fondos para que nuestro negocio pudiera mantenerse. Para pagar la amabilidad del hermano John, le dimos al hermano John todo el edificio One South Lynn City. ¿Entiendes? El supervisor se quedó estupefacto. Este edificio vino así. Esta vez, realmente había cometido un error. El jefe Jan miró oblicuamente al supervisor. Ahora, ¿todavía dudas de que el señor Larson tenga este edificio? El rostro del supervisor palideció y no pudo pronunciar una palabra. Cuando otros lo decían, él todavía sospechaba. Sin embargo, cuando su propio jefe lo dijo, ¿cómo podría atreverse a dudarlo? Además,
El hecho de que el jefe fuera tan respetuoso con este gerente general Yang fue suficiente para ver que esta era una persona verdaderamente grande. Aunque era un empleado de nivel medio en la empresa. ¿Qué era él comparado con un pez gordo? El gerente general Yang lo miró con desdén. Parece que finalmente crees en este asunto. Bien. Viejo Li. Puedes hacerlo segundo por mí. Li Hongzhen asintió de inmediato. Hermano John. A sus órdenes. El jefe Yang dijo lentamente. Acabo de decir que esta persona debería ser despedida. Viejo Li. Este asunto. Se puede hacer. Li Hongzhen asintió de inmediato. Hermano John. Definitivamente no hay problema. Incluso si no lo dices. Definitivamente lo despediré. Este hijo de puta. Está ciego. Se atreve incluso a chocar con el hermano John. ¿Qué está haciendo en la empresa? Para causarme problemas. El supervisor casi se desmaya en el suelo. No esperaba que hubiera trabajado tanto y hubiera logrado escalar hasta su posición actual. Como resultado. Con una palabra de otra persona. Todos los esfuerzos que había realizado antes fueron en vano. El supervisor se congeló por un momento y corrió a abrazar las piernas de Li Hongzhen. Presidente. Presidente. No puede despedirme. He trabajado tan duro para la empresa durante tantos años. No hay mérito sino también trabajo duro. Tú. No puedes despedirme solo por las palabras de otra persona. ¿Cuántas personas en la empresa se enfriarán si haces eso? La cara de Li Hongzhen estaba fría y lo miró oblicuamente. Cállate. ¿De verdad crees que no tengo claro en mi mente las cosas que has hecho a mis espaldas? Te lo digo. Si sabes lo que estás haciendo. Enrolla tu litera y sal. De lo contrario. Tendré que arreglar esas cosas contigo. Y no saldrás de la empresa. Por todas las cosas que has hecho. No sería problema meterte en la cárcel por unos años. El rostro del supervisor palideció y no se atrevió a decir una palabra más de tonterías. A lo largo de los años. Después de convertirse en subdirector del Departamento de Recursos Humanos. Había hecho muchas cosas indecorosas. Especialmente en términos del personal de la compañía. Había usado el poder en sus manos para sacar una gran cantidad de petróleo y agua. Incluso. Por coerción. Había abusado sexualmente de algunas chicas en la compañía. Debido a que tenía más poder en sus manos. Se infló. Demasiado arrogante. También era indiferente por fuera. Y justo ahora. Se había burlado de Matthew por esto. Pero nunca había soñado que este propietario de una farmacia sin nombre y aparentemente en mal estado tendría tal trasfondo de fortaleza. Li Hongzhen era su jefe y, como resultado, Li Hongzhen tuvo que asentir e inclinarse ante el gerente general Yang. Y ese jefe Yang estaba junto a Matthew. Siempre inclinado. Como si fuera un perro moviendo la cola. Este anillo tras anillo de relaciones le hizo imposible imaginar qué tipo de figura que desafía al cielo era Matthew. Pero no había duda de que incluso su jefe, Li Hongzhen, no tenía capital para hablar frente a Matthew. En este momento, la multitud que los rodeaba también estaba conmocionada por la situación. Li Hongzhen, en la industria farmacéutica de la provincia de East Shire, era considerado una figura muy conocida. El hecho de que una figura tan grande viniera personalmente hizo que la multitud creyera aún más en la fuerza de Matthew. Además, incluso se había confirmado que el edificio en South Linlin City era cierto. Entonces, ¿qué más tenía que dudar la multitud ahora? Los tres jóvenes que habían firmado el contrato antes ahora estaban llenos de emoción y alegría. Acababan de aprovechar la oportunidad y firmaron el contrato de inmediato. Que era lo mismo que ser empleados de Matthew ahora. El salario y el trato. Todos podrían disfrutar. Este fue el beneficio de firmar el contrato por adelantado. En cuanto al joven que vaciló y no firmó el contrato.
Sus intestinos ahora se estaban poniendo azules de pesar. Si se hubiera registrado directamente, ahora sería un empleado del lado de Matthew. Ahora, era básicamente imposible para él volver a firmar. Después de dudar por un momento, se acercó al director Don con cara de aprensión y dijo en voz baja: Director, yo quiero ir a esta empresa del gerente general Lin. Puedes hablar con el general Lin e inscribirme también. Después de todo, yo estaba entre el primer grupo de personas en venir. Este joven era estudiante de la escuela del director Don. El director Don lo miró con odio. ¿De qué sirve llegar temprano? No firmaste cuando te pedí que firmaras hace un momento. Ahora quieres firmar. Es demasiado tarde. Ahora que todos saben sobre el trato y la fuerza del lado de otras personas. ¿Sabes cuántas personas vendrán corriendo a competir? ¿Crees que, con tu fuerza, puedes destacar entre tanta gente compitiendo? El rostro del joven estaba avergonzado y bajó la cabeza sin decir una palabra. El director Don suspiró y sacudió la cabeza. Ahí, en la vida de uno, hay algunas oportunidades que, una vez perdidas, son difíciles de encontrar de nuevo. En todos mis años como director, esta es la primera vez que encuentro un trabajo con una oferta tan buena. Pero te lo perdiste. Hay un viejo dicho que es cierto. Gente, a veces la elección es más importante que el esfuerzo. Con algo como esto sucediendo, en lugar de Matthew, de inmediato, se convirtió en el centro de atención de todo el lugar. Donde nadie había pedido un lugar, ahora estaba directamente rodeado por esos estudiantes. Aunque estaba escrito que solo se reclutaban maestros y doctores, muchos estudiantes universitarios también corrieron para tratar de ver si podían encontrar alguna oportunidad. Los dos, Lilin y Matthew, simplemente estaban demasiado ocupados para recibir a tanta gente. Al ver esto, el señor Yan llamó inmediatamente a su propia gente y les pidió que ayudaran con la recepción. Él también corrió personalmente para ayudar con los arreglos. Incluso más que Matthew. Los tres directores también contactaron a los estudiantes en sus propias escuelas y les pidieron que vinieran a participar en el reclutamiento. En poco tiempo, hubo muchos estudiantes de medicina de alto calibre, incluidos algunos de los mejores estudiantes. Estos estudiantes ya habían sido contactados por muchas empresas con anterioridad y ahora estaban eligiendo a qué empresa acudir. Sin embargo, después de ver la oferta de Matthew, inmediatamente ya no tuvieron que pensar en la elección. No importa cuán grandes fueran esas empresas. El trato que ofrecían era muy inferior al del lado de Matthew. En cuanto a cuáles eran realmente las perspectivas de la farmacia de Matthew, no tenían que preocuparse en absoluto. Porque su director ya les había dicho todo. Este jefe, que era muy poderoso, no tenía activos peores que los de los 10 magnates principales de la provincia de Cantón. Si siguieran a ese jefe, incluso si fuera solo una pequeña clínica, aún tendrían un futuro brillante en el futuro. Por supuesto, este también era su director, que realmente no conocía bien a Matthew. Solo se basó en la situación de Yang para juzgar que Matthew tenía activos no menos que los de los 10 magnates principales. Y, de hecho, la fuerza de Matthew estaba mucho más allá de su imaginación. Si estos tres directores hubieran podido conocer la verdadera fuerza de Matthew, entonces solo se habrían agarrado la cabeza por el lugar de Matthew aquí. ¿Cuántas personas podrían encontrarse con una oportunidad así de trabajar para la empresa del venerable de la provincia de Cantón? Al final, según las diversas comparaciones de Lilin, firmaron 10 maestros y 10 médicos, que se consideraban los miembros técnicos principales de la farmacia. Eso sí, más tarde, inscribieron a decenas de licenciados en medicina. El trato no era tan bueno como el de una maestría o un doctorado o algo así.
Pero aún así estaba muy por encima de lo que ofrecían otras empresas. Estos estudiantes que habían firmado contratos saltaban de alegría como si hubieran ganado la lotería. En cuanto al joven que trajo Lilin antes, no firmó el contrato de inmediato porque dudaba. Todos los estudiantes de último año de varias escuelas detrás de él vinieron. Y con sus calificaciones, simplemente no podía competir con esos académicos. Al final, no firmó nada y perdió la mejor oportunidad. Los otros tres, en cambio, optaron por firmar directamente en ese momento y se les dio esa oportunidad de inmediato. ¿Sabes? Estas tres personas, profesionalmente, ni siquiera eran tan buenas como él. Sin embargo, solo porque decidieron inscribirse con decisión, obtuvieron directamente esta oportunidad de trabajo que hizo que la gente se agarrara de la cabeza. Estaba agazapado en un rincón solo, con los ojos llorosos. Como había dicho su director, a veces en la vida de uno, la elección es mayor que el esfuerzo. Una oportunidad tan buena había caído en su regazo. Pero como resultado, no la había aprovechado, lo que lo arrepentía hasta la médula. Al final de la feria de trabajo, los estudiantes que se habían inscrito todavía estaban reunidos aquí y no podían irse. El joven que había firmado el contrato primero miró a Lilin y dijo con aprensión: «Hermana Lin, nosotros hemos firmado el contrato. ¿Cuándo podemos ir a trabajar?» Todos esos otros estudiantes también miraron a Lilin con caras ansiosas. Lilin sonrió. «Para trabajar. Supongo que el último mes. Es poco probable». Las caras de todos cambiaron. Estaban a punto de graduarse. Si no fueron a trabajar en el último mes, ¿qué harían en el próximo mes? En este momento, Matthew dijo de repente: «Aunque no tiene que trabajar recientemente, pero ha firmado el contrato. Son empleados de esta empresa. Sus salarios, a partir de hoy, se pagarán el día 15 de cada mes. Además, la compañía ha prometido alojamiento. Y puedes mudarte ahora». Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.